Pues bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo recordando al mítico Bayer Leverkusen de la 2001-2002. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues primero de todo, lo que hay que decir es que fue un equipo que optó a ganar el triplete hasta la última jornada. En todas las competiciones estuvo vivo hasta el final, pero al final acabó siendo subcampeón de todo. En Liga acabó segundo con 69 puntos, a un punto del campeón, que fue el Borussia Dortmund. Tercero fue el Bayern de Múnich con 68. Y finalmente en la DFB Pokal, en la final de la Copa Alemana, perdió 4-2 contra el Schalke 04. Y finalmente, obviamente, en la final de la Champions, pues el Real Madrid lo apeó con ese 2-1 y esa volea de Zidane que los dejó fuera en esa final en Hampton Park, ¿no? Vamos a empezar repasando lo que nos interesa, lo que nos ha parecido más interesante, que es la Champions League de la 2001-2002 y la trayectoria del Bayer Leverkusen en esa Champions, porque al final hubiera sido el primer gran título europeo después de aquella UEFA que habían ganado ya el Bayer Leverkusen. Y entonces pues vamos a empezar analizando cómo fue la fase de grupos. ¿Cómo empezó el Leverkusen, Uriol? Así es, pues mira, quedó segundo en la fase de grupos por detrás del FC Barcelona. Y además decir que en aquella época no había octavos de final, es decir, una vez te clasificabas como primero o como segundo en la fase de grupos, ibas a una segunda fase de grupos. En la segunda fase de grupos el Bayer Leverkusen tuvo un grupo duro de roer, de hecho quedó primero, segundo quedó el Depor, el Super Depor, Eurodepor que se conoce en España, el Deportivo, y eliminaron, ojo, al Arsenal y a la Juventus, la cual cosa tiene mucho mérito y de esta forma pues se consiguieron clasificar para los cuartos de final directamente. Realmente fue una locura ese grupo, porque al final creo que era el grupo de la muerte sin ninguna duda. Además creo que el Bayer Leverkusen perdió 4-1 en Highbury contra el Arsenal, y que al final pudieran pasar pues también fue una gran sorpresa. Y finalmente después en cuartos de final se encontró a otro gran hueso de roer como era el Liverpool. Un Liverpool que al final en Anfield le ganó la ida 1-0 con gol de Hyypiä, y ya en la vuelta un partido loquísimo en el Valle Arena en el que el Leverkusen ganó por 4-2 y en el que Michael Ballack fue el indiscutible protagonista de aquella remontada, ¿no? Así es, marcó 2 goles, el primero es una auténtica gozada, la verdad, deja al suelo a un rival, se la pone con la izquierda y con su pierna mala, que es la izquierda, da un zapatazo desde 30 metros, desde muy lejos, y la clava por la escuadra derecha del portero. La verdad es que es una locura de gol, y encima después marcó otro golazo, digamos, de cabeza en un partido en que también marcarían Berbatov para el Bayer Leverkusen, y que el Liverpool tenía jugadores como Jari Litmanen o como ya Steven Gerrard, jugadores conocidos, pero que finalmente el Leverkusen por un total de 4-3 se terminaría llevando la eliminatoria. Sí, si no recuerdo mal, creo que marcó primero Ballack, luego marcó Xavier antes del descanso, luego Ballack otra vez, luego Berbatov, que entró de suplente, luego marcó el que has dicho tú, Jari Litmanen, que había sido jugador del Ajax y del Barça, ¿no me parece? Correcto, ganó la Champions con el Ajax en 1995, y después cuando llegó Van Gaal al Barça pues se lo trajo también, y aunque en el Barça no dio su mejor rendimiento. Y bueno, y al final del partido pues ya fue que Lucio, el central del Leverkusen en el 85, hizo una gran jugada y marcó el 4-2, que sería definitivo para que el Leverkusen pudiera clasificarse para unas semifinales en las que también esperaba un gran equipo inglés como es el Manchester United. Así es, por un lado del cuadro había un FC Barcelona Real Madrid, que era una semifinal muy interesante, y por el otro lado estaba el Bayer Leverkusen Manchester United, en el que si lo miramos a priori era favorito quizá el United, pero que se terminaría llevando el Bayer Leverkusen a través del goal-average, porque en Old Trafford quedaron 2-2, el Leverkusen era visitante y consiguió estos 2 goles de renta, y en la vuelta en el campo del Leverkusen pues quedaron 1-1, y como los goles fuera de casa valen el doble, pues pasó el Leverkusen. Recordemos también que eliminó Manchester United, que tenía Van Nistelrooy, tenía la Brujita Verón, tenía Barthez, tenía Forlán también. O sea, un Manchester United muy bueno, de muchísima calidad, y que al final, pues nada, en la ida me acuerdo que marcó Van Nistelrooy de penalti, un penalti que le hizo C. Roberto. Luego también en la vuelta marcó Neuville un golazo de vaselina a Barthez, que al final fue el que le dio la clasificación al Leverkusen. Entonces, unas eliminatorias muy duras que al final se acabaron decantando en los minutos finales, o incluso esta, por el gol average. Y vamos ya a la gran final, si te parece, Uriol, porque al final es lo más importante de la Champions.
Pues sí, porque como has dicho, el Leverkusen tuvo un camino muy difícil para llegar a esta final, pero es que en la final le tocó enfrentarse al Real Madrid de los Galácticos. Recordemos que era un equipo en el que estaba Zidane, en el que estaba Raúl González, en el que estaba Figo, Makelele, Roberto Carlos. Era un auténtico equipazo de grandes fichajes y le tocaba enfrentarse el Leverkusen a este equipo. Y si te parece, pues vamos a poner el vídeo de esa final y lo vamos comentando mientras vemos el partido en sí. Primero de todo vamos a repasar las alineaciones de este gran partido en Hampden Park, en Glasgow. El Bayer Leverkusen empezaba con Butt en portería, con Sevesen en lateral derecho, Zivkovic, Lucio y Diego Placente. En el medio del campo Ramelow, Sneijder, Ballack y Bradaric, y arriba Basturk y Oliver Neuville. Como suplentes entraron Dimitar Berbatov, Ulf Kirsten y Marco Babi. Así es, y por parte del Real Madrid Club de Fútbol jugó César de portero, aunque se lesionó en el minuto 68 y terminaría jugando un joven Iker Casillas con una gran actuación. De defensas, Michel Salgado, Fernando Hierro, Iván Helguera y Roberto Carlos. En el medio campo, Claude Makelele, Luis Figo, Santiago Solari y Zinedine Zidane. Y en la delantera, Raúl González y Fernando Morientes. Pues aquí vemos la jugada del primer gol. Me parece Raúl González la poja ahí a bote pronto y la cruza perfectamente ante Butt, la coloca perfectamente al palo. Es verdad que Butt parece que la canta un poco, me parece a mí, No sé cómo lo ves. Sí, en esta acción no estuvo del todo acertado. Recordemos que Raúl era un jugador que debutó muy joven con el Real Madrid y la verdad es que ganó las 3 Champions esas del 98, 2000, 2002 y haciendo grandes actuaciones junto a Fernando Morientes, que es otro de los que también jugó las 3 finales. Mítico Raúl González Blanco, que recordemos también pasó por el Schalke y tuvo una gran época allí consiguiendo una DCM Pokal, si no recuerdo mal también, y llegando a las semifinales de Champions 2011. Y aquí vemos una falta de Makelele que se le hace a Michael Ballack. Y creo que esa es la falta en la que Lucio remata y mete el 1-1 en el minuto 14. El Leverkusen empataba muy rápido después del gol en este caso de Raúl González Blanco. Se anticipaba muy bien y siempre la típica celebración de Lucio levantándose la camiseta y siempre dedicándole los goles a Jesús. También lo hizo en los cuartos de final contra en este caso contra el Liverpool, cuando marcó el 4-2. Entonces una celebración muy típica de Lucio. Así es, al final debe ser muy creyente y siempre lo celebraba así. Sí. Y vemos que es un partido de momento que están destacando las jugadas a balón parado, que ambos equipos están generando mucho peligro con centros al área y remates de cabeza. Sí, totalmente. El Leverkusen era uno de sus grandes fuertes también, tenía gente muy alta por arriba y que al final llegaba bien. César también tuvo una gran actuación hasta después de que veremos a ver qué le pasa a César después, pero hasta el momento paró bastantes ocasiones. Aquí vemos que, bueno, aquí la lió un poco, en verdad, Ahí está. Sí, al final yo supongo que en una final de Champions te pueden los nervios y hacerlo perfecto es muy difícil. Claramente. Entonces, claro, es normal a veces dudar un poco, no sé, porque te estás jugando mucho y al final es entendible. Qué bonito era ver jugar a Zidane, tío. Qué bonito era ver jugar a Zidane, porque se ven en este partido unos detalles de calidad espectaculares. A mí me parece que para mí es mi jugador francés favorito de la historia, Para mí, Zinedine Zidane. No sé cuál es el tuyo, pero para mí Zidane, que venía de la Juventus de hacer grandes actuaciones. De hecho perdió una final de Champions contra el Real Madrid y fue fichar por el Madrid y conseguir ganar la Champions. En esta ocasión fue un Zidane que llegó al Madrid con 29 años y que se pensaba que había dado su mejor fútbol, pero la verdad es que dio muy buen rendimiento en el Real Madrid y bueno, de hecho es uno de los pocos jugadores que ha conseguido ganar todas las competiciones, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Ha ganado Mundial, ha ganado Eurocopa y ha ganado Champions. Y también vemos en el estadio que había presencia de otros que no eran típicamente. Estaba Del Bosque como entrenador del Real Madrid, veíamos al Rey de España también en ese momento, y vemos también a Sir Alex Ferguson, que estaba en la grada del estadio, posiblemente queriendo que el United jugara, pero que al final cayó eliminado contra el Leverkusen. Y ahora hemos visto a Berbatov, que era el delantero centro del Bayer Leverkusen, un jugador que se hizo más famoso jugando en el Manchester United, al lado de Wayne Rooney, al lado de Cristiano Ronaldo o de Ji-sung Park, pero que ya estaba en ese equipo del Bayer Leverkusen, que la verdad es que tiene bastantes nombres y caras conocidas. Y aquí vemos el golazo de Zinedine Zidane. Sí, es mítico. O sea, esa final se recuerda básicamente por esto. Realmente el centro de Roberto Carlos
es bueno, pero es un pelotazo. Y luego Zidane con la pierna menos hábil. ¿Cómo la metes ahí con la escuadra? Me recuerda al de Gareth Bale en la final de Kiev, un poquito, pero a ver, salvando las distancias. A mí este me parece más bonito, pero el de Kiev de chilena es un golazo también de Bale, empalmando un balón así tan... Sí, el de Kiev es una locura porque Bale acaba de entrar al campo. El primer balón que toca es de chilena y lo clava con la escuadra. Pero esto la verdad es que Roberto Carlos consigue sacar petróleo donde no hay. Lanza una piedra al centro del área y Zidane la baja como si fuese un pase normal. Sí. Y la verdad es que es una locura. Y además se fueron a la media parte con un 1-2. Sí, exactamente, era lo que te iba a decir. Era un gol totalmente psicológico que al final en el 45 metes el 2-1 y se viene abajo el Leverkusen. Y aquí vemos un mini pique entre Lucio y Zidane también. Aquí vemos a Makelele. Y bueno, la tensión de la final, que al final se están jugando muchísimo. Un Real Madrid que venía también de ganarla en 2000, pero quería repetir ahora en 2002. Aquí vemos Zidane sacando bien. Y bueno, lo que comentaba antes de que viéramos el gol de Zidane es que el Leverkusen tenía caras conocidas como Roberto Berbatov, Michael Ballack, que fue posteriormente escogido como mejor centrocampista de aquella edición de la Champions. También tenía los jugadores como Lucio, que después ganaría la Champions con el Inter de Milán. Es decir, tenía potencial, tenía grandes jugadores, pero que aún eran jóvenes o aún no habían dado su mejor rendimiento. Y aquí vemos a McManaman, otro jugador mítico del Real Madrid. Y bueno, el Madrid que llega bastante por las bandas, siempre intentaba buscar el centro. Vemos una final que es bastante de llegar por banda y meter el centro. Ambos equipos están buscando constantemente eso. Aquí vemos a Berbatov con César se cabrea muchísimo con Berbatov. Es verdad que ahí ha saltado muy tarde. Y entraba McManaman al campo sustituyendo a Figo. Sí. Y aquí momento clave de la final. Momento clave de la final. El salto con Lucio, pisa el tobillo de César, si no me equivoco mal. Y entraba una de las leyendas del fútbol español, como es un joven Iker Casillas, que esa temporada no estaba teniendo muchos minutos con Vicente del Bosque y que sería decisivo para estos instantes finales. Sí, hay que decir que Casillas ya fue titular en la Champions del 2000, pero que en esta pues César le había ganado la titularidad. Y tú imagínate la situación, ¿no? En el minuto 70 casi se te lesiona tu portero titular y tiene que entrar el suplente, que es un joven de 22 años, como era el caso de Iker Casillas. Claramente. Aquí vemos imagen curiosa, fumando en el estadio. Y vemos al Leverkusen ya colgando balones descaradamente hacia el área del Real Madrid, buscando siempre otra vez por el centro. Y Iker Casillas tenía que estar bastante atento a todo eso. Vemos a Arsène Wenger en la grada, también otro figura ilustre del fútbol inglés y del fútbol mundial en este caso. Aquí una jugada peligrosísima, en verdad. Sí, el portero que era Butt, que después sería portero del Bayern Múnich, pues en esta ocasión tampoco estaba muy acertado, pero afortunadamente no fue nada. Vemos que el Madrid... Morientes también era un jugador muy peligroso. Sí, el Madrid tenía jugadores que podían sacar peligro de donde no lo había o que... Aquí sí, claramente. Morientes era un jugador que sale desviado. ¿Decías? Es verdad. No, decía que Morientes era un jugador que era muy importante en esa época y que también conseguiría llegar a la final de la Champions en 2004 contra el Oporto, que al final se la llevó el Porto de José Mourinho. No sé si te acuerdas, ese 3-0, sí, que al final fue el primer gran título de José. Exacto. Después creo que había ganado la Europa League en 2000. Bueno, creo que había ganado la UEFA en 2003, ¿eh? Sí, creo que ganó la UEFA después la Champions. Exactamente, sí. Aquí un disparo malísimo. El centro peligrosísimo del Leverkusen. Remata Butt, remata el portero, O sea, imagínate que empata el Leverkusen con gol de Butt en la final de la Champions. Hubiera sido increíble eso. Yo supongo que el Leverkusen también, sobre todo a partir del minuto 70, buscaba chutar, poner nervioso al portero. Era un portero que, claro, Casillas tenía toda la responsabilidad, tenía 30 minutos para salvar a su equipo y la verdad es que lo salvó. Este paradón es una locura. Fíjate ese paradón, es que es espectacular. Y este es otro también, Este es increíble también, que le tapa toda la defensa y la saca, y finalmente que el Real Madrid pues conseguiría esa novena, es la novena Champions del Real Madrid. Vemos también a Solari, que estaba en el equipo, a Fernando Hierro celebrándolo. Entonces pues fue una pena para el Leverkusen, yo creo, porque al final fue una gran temporada del equipo de Leverkusen y por mala suerte al final no acabó ganando ningún título. Fue subcampeón de todo
Y creo que es una pena ese Leverkusen no hubiera ganado ninguna de las 3 competiciones que estaba disputando, porque realmente era un equipo de época sin ninguna duda. No sé cómo lo ves. Sí, quizá también fue un golpe moral, ¿no? A la que pierdes un título, empiezas a flojear en los otros y al final la moral te come, ¿no? Además hemos hablado de Michael Ballack, que es un gran jugador alemán, pero que tiene una maldición, y es que no logró ganar en su carrera ninguna final internacional, porque perdió una final de un mundial en 2002, perdió una final de Eurocopa en 2008 y perdió 2 finales de Champions, una con el Leverkusen y otra con el Chelsea ante el Manchester United en 2008. Es verdad, es verdad. Jugador mítico, por eso había sido, creo que sí. No, que es un gran jugador que ha ganado 4 Bundesligas, una Premier League, que ha sido indiscutible en la selección alemana y en el Bayer Leverkusen, pero que en las finales internacionales pues no le ha terminado de salir bien la cosa. Sí, no, realmente creo que fue, como has dicho antes, creo que ha sido el mejor jugador de esa edición de la Champions en el centro del campo, el mejor mediocampista, entonces... Sí, entonces es un jugador de época, para mí uno de los mejores de la historia del fútbol alemán. Y bueno, ese equipo de Tom Möller, del entrenador alemán, Tom Möller era el entrenador del Leverkusen, que al final no se llevó nada, pero que bueno, que dejó una huella, yo creo que en todos los seguidores del fútbol alemán, porque al final fue un gran año, y pese a que no consiguieron ningún título, me recuerda un poco la situación al Benfica del 2013, que era un Benfica que podía ganar Liga, Copa y UEFA, y al final acabó perdiendo los 3 títulos al final. Creo que 2 contra el Porto y el último ya en la final de la UEFA con el gol de Ivanovic contra el Chelsea. ¿Sabes? Contra el Chelsea en la final esa, que marcó Ivanovic y primero marcaba Torres. Pues una situación parecida, que podía conseguir el triplete, es verdad que no de Champions, pero en este caso el Leverkusen sí de Champions, y que al final pues se acabó con nada plete, ¿no? Al final se dice, no sé cómo se llama eso. Sí, o también el Fútbol Club Barcelona de la temporada pasada, tenía el triplete a 4 partidos y al final cayó eliminado ante el Liverpool con una remontada que fue como un golpe muy duro, el 4-0, y después terminaría perdiendo también la Copa del Rey, que contra el Valencia, que en condiciones normales pues el favorito era el Barça. Entonces estos golpes de cuando pierdes un gran título pues hacen que a veces se vea resentido otro título. Siempre pasa factura, eso siempre pasa factura. Pues nada, hasta aquí este vídeo recordando a este mítico Bayer Leverkusen de la 2001-2002. Esperemos que os haya gustado. Sobre todo, dejar en los comentarios cualquier opinión que tengáis de este equipo, de alguno de sus jugadores. También podéis dejar sugerencias de temas. Siempre os agradecemos que sugiráis temas históricos y no históricos para hablar de ellos en el canal. Y sobre todo también os podéis, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y darle me gusta. También os podéis seguir en redes sociales. Así es, tanto en Instagram como en Twitter nos llamamos @pizarrabundes y ahí nos podéis seguir y comentar también con nosotros lo que vamos publicando. Y también lo más importante, ¿qué es, Héctor? Pues nos vemos en el próximo vídeo.